Vale. Si recordáis, algunas estuvisteis, creo, y si no, pues esta sí que es la charla que está grabada, ¿vale? En la que como introdujimos un poquito la reactividad. Además fue un día que hubo también un episodio, creo que estabais vosotros, que hubo un episodio entre Tyson y Charlie, que después de explicar como lo que hay que, cómo hay que afrontar, cómo podemos enfrentarnos a un episodio así como de pues un enganchón a lo mejor, pues pasó una experiencia que parecía que estaba preparada. Porque además se resolvió de una manera súper bonita, pues a los ojos de los frikis de los perros, como nosotras, ¿vale? Y lo que quiero comentar hoy, no me voy a extender mucho, porque luego las charlitas en YouTube se me quedan muy grandes y me cuesta mucho editar, pero también porque quiero que nos demos cuenta de cómo cambia, que seguramente todas somos conscientes de ello, de cómo cambia, cómo nos transformamos nosotras y nos hacemos también reactivas cuando compartimos nuestra vida con un perro que tiene ciertas reacciones reactivas. Es decir, cómo muchas veces reaccionamos nosotras mucho antes que ellos, o nos anticipamos, o vamos en estado de alerta constante de perro, caballo, coche, bici, ¿vale? Yo me reconozco mucho en ese estado, ¿vale? Acorta un poquito más a Chester, sobre todo porque está siendo un incordio. Pero bueno, muy bien, muy bien. Si necesita Río moverse, os movéis, ¿eh? O sea, no te preocupes. No muevas tus cosas para que sea Chester el que respete ese espacio, pero también Chester está viviendo una semanita difícil, entonces necesita mucho más marcar espacios. Vale, nos queda claro. Joli. ¿Qué les pasa? Vale. Vamos a aprovechar y explicarlo, ¿vale? Chester está viviendo esta semana como con su primo, ¿vale? Con un primo, con un perro, con un amigo perro. Bueno, amigo por decirlo de alguna manera, ¿vale? Más su primo, en realidad, que es más obligación, ¿no? Claro. Bueno, no, porque él es temporalmente, ¿vale? Río, por ejemplo, vive con un perro intenso de por sí, que es Mabe, que es su hermano. Bueno, hermano, ya sabéis. No es un hermano oficial, ¿vale? Pero bueno, en este caso Chester pues lleva unos días que está como mucho más controlador, pues porque están ocupando su casa y él se lo toma como muy a lo personal, ¿vale? Entonces que tengamos en cuenta que él, pues esta semana está como necesitando mucho más control, pero bueno, Río la verdad es que está siendo bastante comedido. Sí que es verdad que Río pues no se siente todavía como parte del grupo. En este caso Chester como que se crece un poquito más porque sabe dónde está, sabe con quién está, ¿sabes? Entonces conoce la experiencia más que nada, ¿vale? Entonces está necesitando pues poner como muchos más marcajes, pero bueno, lo habéis llevado bastante bien. Sí que hemos dicho como limitar un poquito a Chester para que Río pueda acomodarse un poquito, ¿sabes? Sentirse un poquito más tranquilo, pero bueno, bastante bien también para lo que es Río, porque yo a Río lo he conocido como en su entorno, que es un entorno urbano y es todo mucho más preocupante para él, o sea que me alegro y también vosotras lo habéis llevado súper bien, o sea que muy bien. Vale. Hablábamos como recapitulando un poquito pues de cómo nos transformamos nosotras y también como ese trabajo interno que muchas veces ponemos el foco y el proceso en pues la transformación, las fases del aprendizaje y del cambio de los perros, pero también que nos demos cuenta de que nosotras también cambiamos cuando empezamos a convivir con un perro con ciertas dificultades. Hablamos de reactividad, pero por ejemplo, pues Dana él condiciona la vida de sus humanos porque pues no puede quedarse sola en casa y al final eso condiciona toda nuestra vida, que no haces X planes, que no haces planes en pareja, que no haces tal, ¿vale? Y esto también es una transformación que influye y siempre es verdad que lo hacemos como, por decirlo de alguna manera, como con gusto, es decir, lo damos todo por nuestros perros, pero son cosas como que van dejando mella y desgastando un poquito cierta estabilidad emocional para nosotras, ¿vale? Y esto nos mantiene pues más alerta, que a lo mejor fijamos la atención en muchas cosas que a lo mejor si en general viviésemos un estado más neutral no fijaríamos la atención en ciertas reacciones, ¿vale? Es decir, que nosotras también nos hace llevar y poner el foco en situaciones que a lo mejor no son tan exageradas como parece, ¿sabes? Como a lo mejor, por ejemplo, si fuese el principio de Chester y hubiesen tenido como este malentendido como al principio, a lo mejor hubiésemos hecho
hubiese sido todo mucho más gordo, incluso a vosotras os hubiese afectado mucho más personalmente de decir, jolín, me voy de aquí, mi perro ha pasado esto, ¿sabes? Y luego ha sido una cosa más que ha pasado y ya está. Luego hemos visto mucha más comunicación, mucho más interés de Río con Dana, con Fermín. O sea, que conforme hay como más confianza y sobre todo más capacidad para, por una parte, estar tranquilas y por otra parte, reflexionar las cosas y no solamente ver episodios concretos, sino ser capaces como de dar un paso atrás o dar un paso al lado y ver como el contexto de la situación, es decir, lo general de las situaciones, es así en realidad cuando nos damos cuenta ya no tanto del cambio de nuestros perros, porque al final es como un poco rollo que siempre estamos pendientes de cómo cambian nuestros perros, sino de cómo crecemos como vínculo, como familia, como equipo. A mí me gusta llamarlo equipo porque siempre lo pienso, que en realidad cuando uno flojea, que pues muchas veces nos centramos en cuando mi perro tiene ciertas debilidades, pues nosotras tenemos que estar más ahí, pues a lo mejor estar más pendientes, supervisar más ciertas situaciones, pero a lo mejor muchas otras veces somos nosotras los que estamos más flojitos y tienen ellos como que adaptarse un poquito a que cambien los paseos, a cualquier situación, ¿vale? Entonces que tengamos en cuenta esa influencia interna y también sepamos a veces, esto es un poco como más psicología humana, pero que también sepamos muchas veces poner los límites en, bueno, esto lo hablábamos una vez también de necesito como desconectar un poquito de esta parte de focalizarlo todo en las necesidades de mi perro para tener vida humana, vida social o vida individual, lo que cada uno necesite, ¿vale? Y como cada uno necesite como recargarse. Pero es muy importante que seamos conscientes de cómo influye, cómo nos condiciona y también cómo nos estamos transformando nosotras como seres como más reactivos muchas veces, ¿vale? O sea que yo considero que, o al menos pues tal como he visto que hemos evolucionado en este grupito, que cada vez somos menos reactivos porque hay un ladrido, hay a lo mejor un malentendido y no hay una alarma general, sino que simplemente nos mantenemos como con flow, con mucho flow, ¿vale? Entonces que por esta parte... ¿Ya te he oído ladrar? Se ladrar sabueso. Vale, pues nada, si queréis comentar algo, si os apetece. Esto ha sido, deja de arrastrar.